Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Hoy ya viernes, no sé en qué día vivo, viernes 24 de julio ya. Vamos a darle un repaso a lo que vimos la semana pasada rápidamente. Vimos la segunda trompeta. Recuerden que esta se encuentra en Apocalipsis 8, versículo 8 y 9. Y lo voy a leer para que recordemos de qué se trata la segunda trompeta. Dice así: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Bueno, pues recordemos que esta segunda trompeta se trata de una gran montaña, dice aquí, ardiendo, que fue precipitada sobre el mar. ¿De qué hablamos? Pues de una roca gigante, de un meteorito, un asteroide, algo grandísimo, tanto que el apóstol Juan la describe como una gran montaña ardiendo en fuego. Bueno, hoy en día sabemos que hay una cantidad grande de meteoritos que han golpeado la Tierra, de diferentes tamaños. De hecho, pueden ser muy pequeños y pueden ser muy grandes. Todo depende, el daño que cause depende mucho del lugar donde se impacte, del tamaño y de la velocidad. Esto hace la diferencia entre un daño u otro. Hablamos también según las estadísticas, según los datos que tenemos, ¿cuál es el meteorito más grande? Pues ya hablamos de uno que fue llamado el Jova, ¿no? Bueno, ahí si quieren más datos, revisen el video anterior. Y también hablamos de este cráter, el cráter más grande del mundo que se conoce hasta el día de hoy, que también se encuentra ahí en Sudáfrica. Ambos se encuentran en Sudáfrica y en Johannesburgo está este. Y veíamos cómo este cráter tal vez pudiera ser provocado por un meteorito de 5 a 10 kilómetros de diámetro. Bueno, igual, si quieren ver más datos, consulten el video anterior. Y bueno, ¿para qué nos sirven estos datos? Solamente para dar una referencia. Imagínense este meteorito del cual el apóstol Juan dice que parecía una montaña gigante ardiendo. Pues yo creo muy probablemente, o muy seguramente, es que va a ser muchísimo más grande que el meteorito Jova que acabamos de mencionar. Bueno, también dijimos que una de las consecuencias de este meteorito es que la tercera parte del mar se convierte en sangre. ¿Y esto por qué? Bueno, ¿por qué? Porque este meteorito obviamente va a causar muertes, va a causar un gran impacto al nivel del ecosistema, y también las personas que estén comandando las naves, los cruceros, los barcos, todo tipo de embarcación va a ser pues muerta por causa de este meteorito, ¿no? Entonces la cantidad de peces que mueran de vida marítima, que muera, vida acuática, perdón, va a morir una tercera parte, dice la palabra de Dios, y obviamente que va a provocar que las aguas del mar, una tercera parte de las aguas del mar sean contaminadas. Esto va a ser realmente catastrófico. Y aquí nos especifica, ¿no? El versículo 9, ¿por qué muere, no? ¿Por qué? Por esta gran montaña, este asteroide, este meteorito que cae sobre el mar, causa la muerte de la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Bueno, ya hablamos de esta cita, Éxodo 7 del 14 al 25, no la vamos a leer hoy porque ya la leímos la semana pasada, pero nada más vamos a mencionar. En esta cita lo que llama nuestra atención precisamente es ese corazón duro de las personas. Aquí nos habla del faraón, pero lo comparamos con esta segunda trompeta y hablamos de este corazón endurecido que, a pesar de ver las señales y a pesar de ver lo que está sucediendo, siguen sin tomar en cuenta a Dios. Me voy a brincar hasta el versículo 22 y vemos cómo en el versículo 22 dice que los hechiceros de Egipto hacían con sus encantamientos señales parecidas a las que hacía el Señor, ¿no? Entonces, ¿esto qué provocaba? Pues provocaba que no dieran atención
a la palabra de Dios. Y esa es toda la intención de Satanás. Que tú no tomes en cuenta las palabras de Dios, que tú pienses que no existe Dios, que todo tiene una explicación científica. Y bueno, que al final de cuentas la misma ciencia fue creada por Dios. Y si tiene una explicación científica es porque Dios creó la ciencia. Y aún en la ciencia dice la verdadera ciencia es la que reconoce a Dios. Y la falsamente llamada ciencia es aquella que te aparta y que prefiere creer en fantasías antes que en Dios. Bueno, esto es lo que vimos en la segunda trompeta. Ahora vamos a empezar con el tema del día de hoy, la tercera trompeta. Eso que vimos fue solamente un repaso de la semana pasada. Hoy vamos a continuar con los siguientes dos versículos y hablaremos ya de la tercera trompeta. Se encuentran en Apocalipsis 8, versículos 10 y 11. Y dice así la palabra de Dios. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. Bueno, parece algo similar la segunda con la tercera trompeta, nada más que los daños son o las reacciones son diferentes, ¿no? Entonces vamos a comenzar a meditar, a escudriñar estos dos versículos y vamos a ver qué es lo que el Señor, de igual manera que lo hicimos con las dos trompetas anteriores, vamos a ver de manera personal también qué es lo que Dios quiere que entendamos en nuestro corazón. Primero vamos a ver los efectos de esta tercera trompeta. Bueno, dice aquí que cuando el ángel tocó la trompeta, la tercera trompeta, cae del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Esta se parece mucho, les decía, a la de la segunda trompeta, porque la segunda trompeta dice que ve como una gran montaña ardiendo, y se refiere a una roca, y aquí dice una gran estrella. Estamos hablando otra vez de un cuerpo celeste, otra vez. Entonces, se trata de otro meteorito. Esto es lo que nos está diciendo la tercera trompeta. La segunda cae un gran meteorito, la tercera es probable que sea de menor tamaño. Pero bueno, vamos a leer estos puntos. Dice, se sabe que muchos cuerpos celestes flotan en el espacio y pocos logran atravesar la atmósfera de la Tierra, y algunos que cruzan llegan a ser imperceptibles. Les decía que tenemos datos de que han caído gran cantidad de meteoritos, de hecho muy continuamente, pero muchos ni los notamos. Como pasaba con el meteorito Jova, que recuerden que les platicaba que un granjero lo descubrió. ¿Cómo es posible que nadie se dio cuenta? Bueno, pues es muy probable que haya venido a muy poca velocidad y nadie se haya percatado, y en un lugar muy poco habitable, pues nadie se percató de la caída de este meteorito Jova, ¿no? Bueno, ¿qué particularidad tiene el meteorito del que estamos hablando ahorita? Bueno, la particularidad es que tiene que ser de tamaño suficiente como para atravesar la atmósfera, porque dijimos que muchos no logran atravesar la atmósfera porque son muy pequeños. Y tiene que ser del tamaño suficiente para atravesarla y para poder impactar contra la Tierra, pero específicamente contra los ríos. Ya estamos hablando de un daño de aguas dulces. Recuerden que la segunda trompeta fue daño en agua salada. Ahora va a ser daño en agua dulce. Va a ser mucho más impactante para la vida humana. De por sí que la segunda trompeta fue bastante impactante, ¿no? Pues vamos a continuar. Es probable que durante su camino se divida en muchos fragmentos para que así contamine los ríos, las fuentes de aguas y manantiales. El agua tiene que ser envenenada y de tal forma no va a poder ser utilizada para el consumo humano. El daño que les decía en el anterior, pues dijimos que al momento de impactar, pues causa la muerte inmediata de los seres que viven en el agua salada. Pero aquí no necesariamente va a ser que mueran inmediatamente, pero nuevamente este meteorito va a causar gran daño y mucha mortandad.
Bueno, lo realmente preocupante de este meteorito, a diferencia del de la segunda trompeta, no será su tamaño, sino su composición. Bueno, es que hay elementos que son realmente venenosos para el ser humano. Y por lo que estamos leyendo en esta profecía, esto será realmente lo preocupante, lo grave, este será el problema de este meteorito, no tanto su tamaño, sino su composición. Les decía que es probable que se divida en fragmentos porque la palabra de Dios dice que la tercera parte nuevamente habla de esa tercera parte del agua dulce será envenenada por causa de este meteorito. Bueno, continuemos leyendo ahí en Apocalipsis 8, versículo 10. Y dice, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de aguas. Les repito nuevamente, recuerden que la segunda trompeta afectó la tercera parte del mar, contaminada con sangre. Y esta tercera trompeta afecta la tercera parte del agua dulce que tenemos en ríos, en fuentes, en manantiales. Esta tercera parte será afectada y contaminada con elementos químicos que envenenarán el agua dulce, que la harán amarga, ya veremos más adelante. Bueno, es necesario comprender esta parte. A principios del versículo 11 dice así, y el nombre de la estrella es Ajenjo. ¿Por qué? Pues porque este será su efecto. ¿Cuál es el efecto del ajenjo? Pues el ajenjo es amargo. Es amargo. Esta es esa hierbita que tienen ahí en sus pantallas. Parece inofensiva. De hecho tiene algunas propiedades curativas, pero el Señor no está llamando al meteorito ajenjo por sus propiedades curativas, sino más bien está utilizando esta cualidad que tiene esta planta de ser amarga, que es insoportable para el gusto. Aunque en sí el ajenjo no es mortal para el ser humano, el Señor está utilizando su nombre para hacernos entender que el agua dulce, el agua que podíamos consumir, se convertirá en agua amarga, imposible de beber, imposible de tomar. Entonces por eso se llamará ajenjo, porque las aguas tomarán esta cualidad del ajenjo, la amargura. Entonces les decía que seguramente por los elementos químicos que traerá este meteorito, será muy tóxico. Y cualquiera que consuma esta agua, el agua que quede contaminada, esta tercera parte del agua que esté contaminada, morirá envenenado. Bueno, la Biblia relaciona el ajenjo con amargura y con envenenamiento. Vamos ahí a nuestras Biblias y vamos a consultar esta cita. Jeremías 9:15. Voy a dar un poquito de tiempo para que ustedes busquen. Jeremías 9:15 dice así: Por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré de beber aguas de hiel. Otra versión dice aguas envenenadas. ¿A qué se está refiriendo el Señor en esta profecía que el profeta Jeremías dijo contra Israel? Porque esta profecía es contra el pueblo de Dios. Bueno, es que ellos se olvidaron de Dios. Y por eso el Señor dice, bueno, yo les voy a dar a comer ajenjo, amargura y agua envenenada. La palabra de Dios nos dice que Él es el agua viva, ¿no? Y que cualquiera que beba de Él nunca más tendrá sed. Contrario a esto, vemos estas aguas físicamente hablando, porque el Señor es agua viva espiritualmente hablando, pero estas aguas físicas, cualquiera que beba de ellas, lejos de tener vida y vida en abundancia como la que da Dios, tendrá muerte física y también muerte espiritual. Hoy muchos están muriendo y están yendo al infierno. Están muriendo 2 veces. Muchos mueren sin esperanza.
Pero aquellos que mueren en Dios, dice la palabra de Dios, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces esta es la relación que hace el Señor con el ajenjo. Cuando oímos que este meteorito, esta estrella que cae del cielo, se llama ajenjo, estamos entendiendo que va a causar gran amargura, no solo física, sino también espiritual. Va a causar gran amargura en la humanidad. Ahora pues, el ser humano ha buscado siempre ir en contra de Dios y en busca de su autodestrucción. Esto se hace visible hasta en nuestro planeta Tierra. Pues vean, aquí cerca de la casa, ustedes saben que hay un espacio, un terreno, un baldío, lo llamamos el llano, ¿no? Y hay personas que han puesto su empeño en sembrar ahí nopales, no sé, algunas cosillas que pueden hacer, ¿no? Pero en realidad son muy pocas las personas que dedican tiempo a conservar este espacio. Hay una gran parte de este terreno que prácticamente no se usa para nada, sino es más que para cruzar del otro lado. Y yo sé que muchas de ustedes que han podido venir aquí a la casa han visto el estado tan terrible que tiene este espacio. Apenas algunas personas se organizan y pagan al señor de la basura para que se llegue gran cantidad, no poca, gran cantidad de basura que arrojan. Arrojan desde cáscaras de frutas, arrojan sillones, han arrojado pañales y bueno, una gran cantidad de cosas que arrojan que parece basurero. Y ha sido realmente preocupante porque la gente que se ha visto que tira esa basura, al menos la que a mí me ha tocado ver, son los propios vecinos. Y esos propios vecinos tienen que atravesar ese llano para ir al mercado, para ir, no sé, a la tortillería, a la farmacia, X cosa, ¿no? Y a pesar del riesgo de salud que esta contaminación está causando, aún así siguen tirando. Y aunque se pongan anuncios y aunque se ponga gente, la verdad es que es muy imposible mantener limpio ese espacio. Bueno, este es un pequeño ejemplo de lo que pasa en la humanidad. Bueno, esto es hablando del planeta Tierra. El planeta Tierra solamente es un ejemplo de lo que pasa en el interior del ser humano. Así como está de contaminado, deteriorado, maltratado el planeta Tierra, así está el ser humano por dentro. Así está. El hombre no cuida ni siquiera el lugar donde vive. Hay gente que vive en casas realmente sucias. Y aunque yo reconozco, yo no soy una fanática de la limpieza. Claro que no. Pero sí hay que tener orden, hay que tener limpieza, hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Pero el ser humano siempre elige lo malo, está en su naturaleza. El ser humano tiene naturaleza caída y por tanto siempre va a buscar el mal como algo ya programado dentro de sus pensamientos. Solamente hasta que el ser humano entrega su vida a Cristo, esto cambia, pero en realidad no puede cambiar si no entrega su vida a Dios. Y esta contaminación, esta amargura que tiene o que va a tener esta profecía, ya se está experimentando, la estoy hablando en sentido figurado, en el ser humano, que no ha querido beber de las aguas vivas, del agua de Jesucristo, y que ha tenido y que ha elegido absurdamente beber de esta amargura. Es absurdo, pero eso es lo que el ser humano ha querido beber. Bueno, les decía, las personas de todos los tiempos han elegido la amargura antes que la paz de Dios. Entonces, cada una de las trompetas que hemos visto, incluso también de los sellos, han sido el resultado de la elección del ser humano. O sea, Dios puso, recuerden aquella parte donde el Señor habla a Moisés y le dice que cuando entran a la tierra prometida, se pongan ellos en medio de dos montes, ¿no? Y un monte será para bendición y otro monte será
uno para bendición y otro para maldición. Y él decía, no, o sea, escoge, cuál quieres, la bendición o la maldición. Y esta ha sido siempre la situación del ser humano. Dios nos dio libre albedrío, la capacidad de elegir, esta libertad, digámoslo así, de escoger. Y aunque lo vemos absurdo, el ser humano escoge la maldición, escoge la amargura. Dios da la oportunidad de estar vivos. Pensemos en Adán y Eva. Qué dicha de ellos estar en el paraíso, en la presencia de Dios. No había muerte, no había enfermedad. Y aún así ellos escogieron lo contrario. Así es el ser humano. Y bueno, vamos a ver Apocalipsis 8:11, la siguiente parte dice, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. Esto ya está hablando ya no en sentido figurado. Dijimos que las plagas del Éxodo son literales, así como las plagas del Apocalipsis también son literales. Literalmente, la gente va a morir por causa de estas aguas que ya son imposibles de consumir. Aún así, la gente la consumirá. Tal vez por ignorancia, lo más seguro es que sí, que sea por ignorancia y mueran envenenados. Vamos a leer esta cita de Deuteronomio 29, 16 al 26 y vamos a entrar ya a la parte que hemos venido acostumbrando a leer hasta que empezamos a leer estas trompetas, que es la aplicación personal. Ya vamos a la aplicación personal. Vamos a Deuteronomio 29 del 16 al 26 y vamos a leer. Dice, porque ustedes saben cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales han pasado, y han visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. Bueno, para meternos un poquito al contexto de esta cita, recuerden que el libro de Deuteronomio fue un libro que escribió Moisés, un libro que escribió Moisés. Y ya este es el último de los 5 que él escribió. Acuérdense que él escribió el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y el último es Deuteronomio. El libro de Deuteronomio nos da como un repaso de todo lo que atravesaron. Da como un recordatorio tanto de la ley de Dios como las experiencias que tuvo el pueblo, tanto sus caídas como sus éxitos que tuvieron pues, al atravesar este desierto para llegar a la tierra prometida. Ya Deuteronomio está a punto de entrar a la tierra prometida y más bien es como un libro de despedida de Moisés, porque él sabe que no va a entrar a la tierra prometida. Entonces, el capítulo 29 nos habla de un pacto, del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Si ustedes leen ahí en sus Biblias, dice de título, Pacto de Jehová con Israel en Moab. Bueno, antes de que pasaran a la tierra prometida, el Señor hace ese pacto, este acuerdo, por así decirlo, pero de Él. Acuérdense que ya les he dicho repetidas ocasiones que nosotros no pactamos con Dios porque Dios no saca ninguna ventaja de nosotros. Pero Él sí pacta con nosotros porque Él tiene la autoridad, tiene el poder y aparte nosotros sí tenemos muchas ventajas al estar con Dios. Entonces, eso también es importante. Dios es el que hace el pacto, tú no haces ningún pacto. Tus pactos no cuentan delante de Dios, pero los pactos que realmente cuentan son los que Él mismo establece. Si tienes duda, pues estudia más profundamente la palabra y fíjate que todos los pactos que hay en la Biblia los hizo el Señor con el hombre. Bueno, hay también algunos ejemplos de pactos, de hecho, hechos entre dos personas. Pero esos no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a los pactos con Dios. Y más bien, Él pacta conmigo. Entonces, Dios le está dando este pacto a Moisés y Moisés lo transmite al pueblo.
de que no se aparten, de que no desvíen su camino, su mirada de Dios, y que realmente Él los bendeciría, siempre serían su pueblo escogido, su tesoro especial. Pero debían de tener en cuenta estos versículos que vamos a leer. Tenían que estar bien presentes en sus mentes para saber y para nunca apartarse de este pacto, de esta promesa, de estos mandamientos. Bueno, ¿por qué le dice aquí, Moisés se los dice al pueblo lo que ellos sabían? A veces el ser humano atraviesa cosas que deben de traer a la vida de una persona experiencia. Recuerden que el salmista también decía, ayúdame a contar mis días de tal forma que traigan a mí sabiduría, ¿no? ¿Sí se acuerdan de este versículo? No lo preparé, pero ahorita se los busco. Ahorita lo trajo a mente el Señor a mi corazón y y no lo tenía preparado, pero ahorita los busco. Está precisamente ahí en el libro de Salmos, de Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Bueno, ¿qué está diciendo en otras palabras? Pues que las experiencias que vayamos viviendo nos hagan más sabios y entendamos y no seamos torpes, que no caigamos en el error una y otra vez, sino que aprendamos de nuestros errores. Y esto es lo que les está diciendo Moisés a Israel. Ustedes saben todo lo que pasó en Egipto. Ustedes saben lo que había en Egipto y lo que pasó en Egipto. Ustedes saben lo que hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales han pasado. Se está refiriendo a las naciones que tuvieron que atravesar para llegar a la tierra prometida. O sea, les está haciendo, no se les olvide todo lo que han pasado en Egipto y no se les olvide todo lo que han pasado en el desierto. Y ustedes han visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y de piedra, de plata y oro que tienen consigo. O sea, por eso recalqué, ustedes saben, ustedes han pasado y ustedes han visto. Que no se les olvide. Sigamos leyendo. No sea que haya entre ustedes varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de ustedes raíz que produzca hiel y ajenjo. Hiel, amargura, o veneno y ajenjo, ¿no? Y por eso quise compartirles esta cita. Nos está diciendo aquí la palabra de Dios que no se nos debe de olvidar todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos visto. Hoy en día estamos en medio de una gran tragedia mundial. Pero ¿qué has aprendido de todo esto? ¿Qué has visto? ¿Qué es lo que ha pasado por tu vida? Pues todo esto tiene que provocar en ti un corazón blando, un corazón sencillo y humillado delante de Dios. Porque no vaya a ser, como dice aquí, que en tu corazón se vaya a encontrar tal dureza que se te olvide quién es Dios y vayas a ir tras dioses ajenos. Y se refiere literalmente a ídolos, pero también se está refiriendo a que cambies esta vida y vuelvas a la mundanidad en la que antes te encontrabas, o peor aún. Recuerda que muchos vuelven a sus vidas anteriores y hasta con más ganas. Y la palabra de Dios nos está diciendo que no puede ser que esto haya en nuestro corazón. Hay una amargura, hay un envenenamiento al olvidarse de Dios. Vean cómo, les decía, esta amargura es algo que el ser humano ha escogido. Tenía la dulzura de las aguas vivas de Jesucristo, pero han elegido la amargura de las aguas que ofrece Satanás. Recuerden que al principio es como la mujer adúltera que dice Proverbios. Sí, sus labios son dulces, pero el final es amargo.
Aquellos que eligen vivir en adulterio, pues claro, son encantados por esas figuras de mujeres jóvenes y súper atentas y súper pintadas. Pues claro, pues solo viven para seducir al hombre ajeno. Pero dice la palabra de Dios que el que cae en ese engaño, su final será amargo, será de muerte, de perdición. Y esto es lo que el ser humano elige, tristemente. Tristemente esto es lo que el ser humano elige. Dice el versículo 19, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite mi sed. Fíjense, qué tremendo. La gente ha elegido la amargura y se bendicen a sí mismos. La bendición a ti mismo, esa no cuenta, ¿eh? La palabra de Dios dice que la bendición que cuenta es la bendición de Dios. Y también habla de la bendición de los padres hacia los hijos, del pastor hacia los congregantes y de los grandes hacia los menores, ¿no? Esa bendición es la que cuenta. Pero nunca dice la palabra de Dios que podamos bendecirnos a nosotros mismos. Esto otra vez me recuerda a la falsa enseñanza de los que están decretando todo. Aquí no cuenta lo que tú digas. Aquí cuenta lo que el Señor dice. Entonces dice que no vaya a ser que tu corazón sea tan duro que se aparte de Dios y vengas a probar tus actos tú mismo. Esto es lo que está diciendo. Tú mismo eres tu juez y tú mismo apruebas tu mala conducta y te bendices a ti mismo pensando que estarás en paz. Y fíjate cómo quitan la sed. Decíamos que los que somos hijos de Dios hemos tomado del agua viva, de la cual ya nunca más volveremos a tener sed. Y se refiere a una sed espiritual. A eso se refiere. A una sed espiritual, no se refiere a una sed física. La sed espiritual, la cual yo tenía antes de conocer a Cristo, se me quitó. Pero estos quitan su sed con la embriaguez. Y cuando la Biblia nos habla de embriaguez, sí se está refiriendo también pues a las borracheras, pero se está refiriendo a excesos carnales, no solamente a las borracheras, sino a toda la clase de excesos carnales que el hombre usa para llenar ese vacío. Hablemos de drogas, hablemos de dinero, hablemos de fama, hablemos de adulterio, hablemos de lo que hablemos. Son embriagueces que el hombre busca para quitar su sed y solamente endurecen más su corazón. Voy a seguir leyendo en el versículo 20. Fíjense la consecuencia. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Recuerden que Moisés es el que está escribiendo esto. Y Moisés habló de plagas, y Moisés habló de maldiciones, y Moisés les dio advertencias. Les dijo, bueno, todo lo que está escrito en este libro, las maldiciones del pacto, fíjense. Hay un pacto que Dios hizo con el hombre, pero si no se cumple, hay una maldición como consecuencia de no cumplir ese pacto. Porque habremos violado un pacto súper importante, un pacto que fue pronunciado directamente de la boca de Dios y que ha quedado escrito en la Biblia. Y esta palabra es vigente para nosotras el día de hoy. Y dice, borrará su nombre de debajo del cielo. Se está refiriendo a que lo va a matar, lo va a exterminar. Y la muerte, ya les dije, la muerte para un hijo de Dios es toda una bendición, pero la muerte para el que no cree, se habrá acabado toda oportunidad. Cuando Dios le da muerte a una persona que ha elegido endurecer su corazón, que se ha bendecido a sí mismo, que ha elegido la embriaguez antes del agua viva,
y Dios decide no perdonarlo, el Señor le quita la vida. El Señor le quita la vida para que su nombre sea borrado aquí en la tierra. Y el Señor lo aparta para mal. El Señor lo maldice. Y esto va en contra de los que dicen que como Dios es bueno, Él no puede mandar a la gente al infierno. Él no, sí, Dios es bueno, eso es cierto. Pero Dios es justo. Y Él dará su justo pago a cada uno. Y la única forma en la que te puedes librar de ese justo pago que merecemos es a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Aceptando, entendiendo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Jesús pudo pagar el precio. Nadie lo pudo pagar. Y el que ha aceptado este sacrificio en su vida y se ha entregado de todo corazón, esto es bien importante. Yo les he dicho, esto de que hagan la oración de recibe al Señor Jesús y haz la oración y ya entonces ya eres cristiano. Yo estoy en contra de esto, porque la Biblia no nos dice esto. La Biblia nos dice que debemos tener corazones humillados. Digo, no estoy diciendo que cuando entregues tu vida a Dios no ores, claro, no estoy diciendo que no ayudes a alguien a entregar su vida a Dios, claro que sí, no quiero que se malinterprete. Pero sí estoy en contra de aquella doctrina errónea, digámosla hasta diabólica, que dice que con una simple oración tú ya eres salvo para siempre. Y la llamo simple no porque la oración no tenga poder, sino la llamo simple porque muchas de esas oraciones son oraciones, digámoslas así, oraciones entre comillas, de corazones no arrepentidos. Por eso son simples. Porque cuando un corazón está arrepentido, entonces no, para nada es una oración simple. Debe de haber verdadero arrepentimiento. Debe de haber verdadera entrega, una sinceridad total. Cuando tú reconoces tus pecados delante de Dios. Cuando tú realmente entiendes el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. O digamos, entender a veces se queda muy grande. Porque a pesar de los años luego no entendemos todo. Pero crees en el Señor Jesucristo, crees que Él es Dios, crees que Él vino a morir para salvarte, pero con todo tu corazón. Entonces ya no hay una simple oración, más bien hay una oración sincera. Ojalá haya explicado bien este punto, ojalá. Porque muchos van y predican y ya quieren o casi obligan a la persona, ¿quieres recibir al Señor Jesús? Haz ahorita mismo la oración, y esa persona ni siquiera ha entendido y hace la oración y no pasó nada, porque no se arrepintió. Y lo más importante es que se arrepienta. Pero cuando una persona es quebrantada de corazón y reconoce lo vacío que está su vida sin Dios, lo amarga que ha sido su vida, y desea y anhela quitar esa sed con el agua viva. Recuerden a la mujer samaritana que nos enseñó Anita. Ella tenía sed, su alma estaba amarga, su vida era un tormento, porque ella lo eligió, ¿eh? Y cuando el Señor le ofrece el agua viva, claro que ella sin peros lo recibe. Sin peros, ella de inmediato lo recibe. Pero su corazón estaba quebrantado. ¿Entendemos este punto? El corazón de una persona tiene que estar quebrantada. Cuando compartas la palabra, hermano, no te apresures en obligarlos a orar. Mejor sigue orando, sigue orando, sigue orando para que esos corazones sean quebrantados. Y cuando llegue el momento, entonces puedes guiarles en oración, o tal vez solitos lo hagan en casa o en cualquier circunstancia. Esto hay que tener cuidado. Y bueno, vamos a continuar leyendo en el 22. Y dirán las generaciones venideras, sus hijos que se levanten después de ustedes y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar,
azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Zeboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Más aún, todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y mucha gente está pasando por amargura. Esto es lo que estamos hablando el día de hoy. El ajenjo, la amargura en la vida de las personas. Estamos hablando de la aplicación de esta trompeta, la aplicación personal. Y esto es como una plaga que llega a la vida de una persona y es como que el Señor amarga toda fuente de agua que pudiera estar dulce y como que todo le sale mal. Y lo envenenan y va a la muerte. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Y nos responde aquí en el versículo 25. Por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les había dado. ¿Se acuerdan de cuando recién atraviesan el mar, ¿no? Y ya están del otro lado en el desierto, ya habían salido de Egipto y ya están del otro lado? Dios hizo una gran maravilla en el mar, y ahí en el mar echó a los carros del faraón, ¿se acuerdan? Y cuando pasan, Moisés sube al monte a platicar con Dios, a recibir la ley de Dios, y se tarda 40 días. ¿Y qué es lo que pasa abajo? Como Moisés tarda, el pueblo se pervierte. Hacen una fiesta depravada y se hacen un becerro de oro. Y en la fiesta ellos dicen, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Eso se lo dicen al becerro de oro. Pero ¿cómo fue posible que tan rápido se les olvidara que no fue un becerro de oro? ¿Y qué tan absurdo esa tontez que tiene el ser humano? De que ellos mismos hicieron ese becerro y ahora ellos dicen que el becerro los salvó. Y hoy en día pasa así. Y perdón si digo algo fuerte, pero hoy en día, por ejemplo, en el día en febrero, creo que es 2 de febrero, ¿qué hacen? Reparan, visten, se hacen, ¿qué dicen? Niño Dios. Bueno, entonces, ¿Dios es creador o no? ¿A Dios lo hacemos nosotros? ¿Lo reparamos nosotros? ¿Lo vestimos nosotros? ¿No es más bien al revés? Pues si yo lo tengo que vestir, si yo lo tengo que reparar, si yo lo tengo que hacer, ¿no será que eso no es Dios? Pero como el corazón del ser humano se ha cegado, no ha querido reconocer, se bendicen a sí mismos. Recuerden que dice Deuteronomio, se bendicen a sí mismos, se inclinan a esos dioses que hacen con sus propias manos. Bueno, eso es hablando de las figuritas, de las imágenes. Pero ¿qué hay de aquellos ídolos que tenemos en nuestros corazones? El Dios dinero, el Dios fama, el Dios afán. ¿Qué hay de esos dioses que lejos de traernos paz, gozo, alegría, nos traen preocupaciones? Si fuera Dios, ¿no nos traerían cosas buenas? Pero como no lo es, pues acarrean cosas malas, acarrean maldiciones. Hay un pacto que el Señor estableció en su palabra. Ese pacto ha quedado abierto y a disposición de todo aquel que quiera entrar en ese pacto. Pero aquel que quiera dejar ese pacto, dice aquí, probará el ardor de la gran ira de Dios. Dice también en el versículo 20, humeará la ira de Jehová. El Señor no quiere esto para nosotros.
no quiere amargura para nosotros. Pero tristemente el ser humano escoge la amargura. Esta tercera trompeta es como un símbolo de lo que el ser humano ha escogido. Sabemos que obviamente físicamente va a tener sus consecuencias catastróficas. Les decía, mucha gente va a morir envenenada. Sin saberlo, va a tomar de esa agua, de esas fuentes, no sé, me imagino que, por ejemplo, ahorita está tal vez mucha agua embotellada y preparen de esos manantiales sin saber que las aguas están contaminadas. Y todo aquel que tome de esas aguas, pues morirá. Bueno, esto no es para panicarnos, ¿verdad? No es para panicarnos, el Señor tiene cuidado de nosotros. Y aún si llegamos a morir, como se los he dicho con respecto a esta pandemia, si llegamos a morir, no hay ninguna pérdida para el Hijo de Dios, solo ganancia. Porque para nosotros el morir es ganancia. Pero cuando uno que no es hijo de Dios muere, hay total pérdida física y pérdida espiritual. Seamos sinceras, entreguemos nuestra vida de corazón a Dios. Realmente aceptemos al Señor. Aquellas que no lo han hecho, las que ya lo hicieron, bueno, no dejemos este pacto. Al momento que nosotras aceptamos al Señor y recibimos su sacrificio en nuestro corazón, recuerden que la salvación viene solamente a través de la fe, porque es por gracia y no por obras. Pero también recuerden que Santiago dice que la fe sin obras es completamente muerta. ¿Esto qué significa? Que la fe auténtica tiene fruto, de manera natural. Ni siquiera te tienes que esforzar, porque el Espíritu Santo que obra en el Hijo de Dios ya es de manera natural. Bueno, esto es estar dentro del pacto de Jehová. Esto es. Y estar dentro del pacto de Jehová no traerá nunca amargura ni envenenamiento a tu vida. El agua que Dios ofrece para tu vida hoy es agua dulce, es agua viva. El agua que ofrece el mundo es agua amarga y envenenada. Te puede matar. Todos esos deleites de la carne te pueden matar. Te están envenenando. No elijas el agua amarga. Elige el agua dulce. Elige el agua de Jesucristo. No dejes el pacto de Dios. Si has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, no te apartes nunca. Quédate ahí en el pacto. Porque la bendición no te la darás tú misma, como dice aquí. No te bendecirás a ti misma, no. Será Dios mismo bendiciéndote. En esta vida y en la venidera, la bendición de Dios te acompañará en todo momento. Porque recuerda, Jesús prometió estar con nosotros siempre. El Espíritu de Dios no nos deja huérfanos. Entrega tu vida al Señor totalmente, con sinceridad. Y cuando Dios te lleve a hacer esta oración de fe, como muchos la llaman, realmente sea una oración de fe. Realmente sea una oración sincera. No una simple oración, como lo dije hace unos momentos, no. Una oración eficaz, como lo hemos estudiado. Una oración que tiene poder. Poder de transformar. Poder de dar nueva vida. Una oración llena de bendiciones. Llena de bendiciones. Bueno, esta es la aplicación personal. Y vamos a ver nuestro avance. Ya vemos que vamos ya en la tercera trompeta. Déjenme ver si se ve el mouse. Creo que aquí está. Bueno, ya vamos aquí en la tercera trompeta. Recuerden que la primera hablamos de granizo, fuego y sangre, que también son eventos meteorológicos, ¿eh? Y la segunda trompeta vemos esta gran montaña ardiendo, ¿no? Y en la tercera trompeta otra vez otro meteorito. Ay, aquí me equivoqué. Otro meteorito llamado Ajenjo. Y por este meteorito llamado Ajenjo, muchos mueren envenenados. ¿De acuerdo? Entonces,
Esto es lo que llevamos, ya vamos en el 7º sello, estamos ya en la 3ª trompeta. Si Dios nos permite, veremos la siguiente trompeta para la siguiente semana y continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis. Vamos a tomarnos un tiempo para darle gracias a Dios por esta palabra que ha hablado en nuestros corazones y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a alabarlo, a bendecirlo, a ser sinceras con Él. Vamos ahora. Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana porque tú nos permitiste estudiar nuevamente tu palabra. Señor, queremos beber de esa agua, del agua que quita la sed, del agua que le dijiste a esta mujer samaritana, que el que bebiera de esta agua nunca más tendrá sed. Y te doy muchas gracias porque un día, Señor, llegaste a mi corazón y un día me diste de beber de esa agua. Y en verdad probé esa agua dulce, esa agua que quitó mi sed. Que ya no tuve la necesidad de ir a buscar en el mundo lo que no hay, Señor, porque ahí no hay paz, ahí no hay gozo, ahí no hay amor. Pero a veces nos equivocamos y queremos buscar donde no hay, Señor. Perdón, Señor, perdón si hemos hecho eso. Y te agradezco tanto que me hayas dado de tu agua. Aún ruego por mis hermanas que también han tomado de esa agua, que no se aparten del pacto. Señor, no dejes que nos apartemos de ese pacto. No queremos ignorarlo, al contrario, queremos traer sabiduría a nuestros corazones. Tráela tú, Señor, de lo que hemos pasado, de lo que hemos sabido, de lo que hemos visto, Señor. Trae sabiduría a nuestros corazones. Hemos visto esa amargura en nuestra vida antigua. Ahora tráenos paz, Señor. Y que ahora que aprendamos, seamos enseñadas cada vez más por tu palabra. También oro, Señor, por aquellas que no han puesto su fe en ti, Señor. Por aquellas que todavía no te conocen. Te pido que toques esos corazones, tal vez endurecidos, seguramente amargos, Señor, que han tomado de esa agua envenenada que da el mundo. Ten piedad de estas mujeres que aún no te conocen, pero que están buscando, que por alguna razón escuchan este audio, porque están buscando de ti, Padre, porque anhelan tenerte cerca, porque anhelan beber de esa agua, anhelan no tener sed ya, como esta mujer samaritana que estaba cansada de su vida, estaba cansada de su amargura. Señor, así yo oro por las mujeres que están cansadas de su amargura. Señor, tráeles a descansar, Señor. Dales esa agua viva, Señor. Toca esos corazones, Señor. Toca esos corazones. Y a través de este estudio, de esta profecía de Apocalipsis, ayúdanos a entender, Señor, que tú quieres para nosotros el bien, Padre. Y no físico, sino espiritual. Espiritual, tú quieres que tengamos vida eterna, que no suframos daño alguno espiritualmente hablando, aun cuando tengamos que atravesar tribulación, como nos está enseñando Gris. Esas tribulaciones que son tan necesarias para el ser humano, para aprender más, para conocerte más, para estar más cerca de ti, Padre. Señor, ten compasión de nosotras, Padre. Ten compasión de cada mujer que escuche este audio, Señor. Ten compasión, Señor. Y agrádate, Señor, de nuestra oración. Agrádate, Señor, de nuestras palabras, Señor. Dirígelas para que oremos conforme a tu voluntad, Señor. Te bendecimos, te adoramos, Señor Jesucristo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. En el nombre de tu precioso Hijo amado Jesucristo, Señor. El que se entregó por nosotros en la cruz. Bendito seas, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre y para siempre, Señor. Por siempre, Señor, tú eres santo, Padre. Amén. Toda la tierra
y los abismos proclamarán. Eres Dios del universo, eres el Señor. Te alabaré, te adoraré, de noche y de día, yo te exaltaré. Te alabaré, te adoraré, tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Toda la tierra te alabará, los montes y collados te bendecirán, y los abismos proclamarán que eres Dios del universo, que eres el Señor. Te alabaré, te adoraré, de noche y de día, yo te exaltaré. Te alabaré, te adoraré, tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Te alabaré, te adoraré, de noche y de día, yo te exaltaré. Te alabaré, te adoraré, tú eres Dios, tú eres el Santo de Israel. Tú eres el Santo de Israel. Tú eres el Santo de Israel.